20 cosas inusuales captadas en ríos. Desde la raya más grande capturada hasta unas impresionantes bolas de fuego enigmáticas. Estas son 20 cosas inusuales captadas en ríos. Número 20. Raya. Para el año 2022, un grupo de pescadores sacaron de las turbias profundidades del río Mekong una raya gigante de agua dulce que medía 3.93 metros de largo y pesaba 180 kilogramos. ¿Puedes creerlo? Esta raya de gran magnitud fue capturada accidentalmente después de tragarse un pez más pequeño que se encontraba en el anzuelo cebado. Sin embargo, para evitar lastimar a la raya hembra, los pescadores llamaron a un equipo de rescate que logró desengancharla, pesarla y medirla para finalmente liberarla al río sin que sufriera ningún tipo de daño. Por otra parte, la captura de la gigantesca raya evidencia el enorme papel ecológico y biológico que desempeñan las profundidades del río Mekong, un papel aún más revelador por las recientes exploraciones de los agujeros realizadas por Hogan, que han descubierto que el lugar es también el hogar de los raros delfines Irrawaddy y de las tortugas gigantes de caparazón blando. Número 19. Esturión gigante. En el año 2021, un grupo de científicos de US Fish and Wildlife Conservation Office en Alpena, Michigan, se encontraban realizando una curiosa expedición en el río de Detroit, cuando de pronto encontraron atrapado en sus redes un extraño y gigantesco animal que a simple vista no fue fácil de reconocer de qué animal se trataba. ¿Un extraño alienígena? Pues no, se trataba de un esturión gigante de 2 metros de longitud y más de 100 kilos. Los científicos estaban tendiendo sus redes de pesca para la medición anual de poblaciones de esturión. De un momento a otro la embarcación se movió y entre las redes había quedado atrapado un ejemplar gigantesco. Sin embargo, el pez quedó cautivo, seguramente siguiendo el cebo que los tripulantes habían puesto entre las redes. Asombrados por el tamaño, los especialistas determinaron que se trataba de la especie de esturión más grande jamás antes vista, por lo que lo describieron como un monstruo de río de la vida real. Número 18. Criatura del lago Ness. Para el año 2020, un osado pescador realizó un insólito hallazgo cuando un extraño animal emergió del río Ness. El protagonista de esta historia es el increíble pescador Jeremy Wade, conductor del programa Monstruos de Río. El hombre se encontraba explorando el río Ness con otros experimentados pescadores sin imaginar que se encontraría una criatura tan extraña como esa. Así que arrojó su anzuelo para atrapar una de las criaturas más espeluznantes que se encuentran en ese lugar, y sin embargo terminó capturando a un legendario animal que actualmente no ha sido identificado por los científicos. El video fue difundido en la plataforma de Facebook y ha dejado en shock a más de uno en las redes sociales debido al insólito hallazgo de una extraña criatura que tenía la cabeza de un tiburón pero el cuerpo de una mantarraya. Número 16. Anguila eléctrica. Para el año 2019 lograron capturar en el extenso río del Amazonas una impresionante criatura que jamás habían visto. Se trataba de una nueva especie de anguila eléctrica que genera mayor descarga que cualquier otro animal conocido. Desde hace más de 250 años, los científicos conocen que las anguilas envían electricidad a través del agua para aturdir a sus presas. Sin embargo, nunca habían capturado una especie que lograra generar descargas de hasta 860 voltios, generando la especie bioeléctrica más fuerte conocida y que puede estar relacionada con la baja conductividad de las aguas. Por otra parte, la Electroporus voltae habita principalmente al sur en el escudo brasileño, así que tienes que tener mucho cuidado cuando quieras visitar estas aguas amazónicas. Número 15. Gigantesca tortuga. En el año 2022, una mujer de Minnesota y su hija pescaban en el río Mississippi desde su kayak cuando una enorme criatura se les acercó. Resulta que Shala Holm y su hija habían capturado algunos peces y los habían colocado en una canasta amarrada a su kayak de pedales. Pero al poco tiempo empezaron a escuchar el sonido de algún animal que respiraba. Así que empezaron a buscar de dónde provenía ese extraño ruido y descubrieron que se trataba de una enorme tortuga mordedora que se había acercado para morder la canasta de pesca y comerse los peces que habían capturado.
Al día siguiente regresaron al área cerca de Brainerd para tratar de fotografiar a la tortuga y efectivamente se encontraba en el lugar. La descomunal criatura tenía gruesas patas con largas pezuñas. Solo una parte del cuerpo era visible en las turbias aguas del río y sin embargo se podía observar su inmensa longitud. Número 14. Misteriosa criatura. En el año 2019, el pescador Matías Insaurralde se fotografió junto a una misteriosa criatura que atrapó dentro del río de Puerto Rico. En las imágenes se puede ver el extraño aspecto del pez que ha sorprendido a usuarios en varias partes del mundo. Algunos internautas, luego de ver la foto, indicaron que se trataba de un monstruo de río. Sin embargo, otros mencionaron la identidad del misterioso pez. Se trataba de un pacú, un pez omnívoro que tiene el cuerpo robusto de forma ovoide, y lo que más llamó la atención fueron los colores que presenta en su cuerpo, marrón, amarillo y dorado. Además, en las imágenes se logra ver que el extraño animal presenta un enorme cuerpo, pero una pequeña cabeza que lo hace ver más extraño aún. Número 13. Castañas. En el año 2022, un pescador atrapó una pesca americana de boca pequeña en el río Current y al observar bien al animal se dio cuenta de la presencia de una extraña criatura parasitaria que salió del agua pegada del pez. La criatura parasitaria llena de dientes medía unas 6 pulgadas de largo y aunque es pequeña, su apariencia es como una sanguijuela de gran tamaño cuya cabeza hubiera sido sustituida por una ventosa con muchos dientes. Los lugareños, al ver lo que el hombre había sacado del río, se llenaron de mucha preocupación sin poder saber de qué se trataba. Sin embargo, especialistas diagnosticaron que se trataba de una castaña adulta, unos parásitos que se pegan en los cuerpos de los animales para chuparles la sangre. Estos animalitos pueden alcanzar entre 10 y 12 pulgadas de largo. Se adhieren a diferentes tipos de peces como carpas, pez gato, pez luna, pez espátula y esturión, entre otros. Y por lo general, estos animales, al estar satisfechos luego de varios días de estar comiendo, se despegan del pez y se van por su cuenta. Número 12. Pez con cejas. Para el año 2012, un raro pez fue capturado en la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná por pescadores deportivos de Pilar. Los pescadores se encontraban explorando los extensos ríos y al llegar a la isla Itapirú se encontraron con la sorpresa de capturar a una especie que jamás habían visto en la zona. Según los pescadores, el pez se había enredado en la línea de la caña de pescar y fue remolcado hasta la deslizadora, donde pudieron notar la rareza del ejemplar que presentaba 2 extrañas cejas, un color negro y un aspecto desagradable. Después de tomar varias fotografías y videos, la extraña criatura fue devuelta a las aguas del río, ya que presumieron que se trataba de una especie en extinción. Número 11. Piraña negra. Para el año 2020, el famoso pescador Jeremy Wade publicó en las redes sociales otra de sus grandes aventuras, donde una enorme criatura emergió del agua para atacarlo. En el video se puede observar el momento exacto en el que Wade ingresó al río para capturar un pez lobo sin imaginar que otro animal terminaría en su anzuelo. Y no solo eso, sino que intentaría atacarlo. Pues resulta que el hombre había atrapado nada más y nada menos que una piraña negra, ¿puedes creerlo? A pesar de su pequeño tamaño, el animal es uno de los más peligrosos del río, ya que estas criaturas a menudo muerden a los humanos. Este pez con afilados dientes se compone de especies carnívoras, omnívoras y herbívoras que corresponde al pacú o la piraña. Número 10. El caudal del río Sunaoshi invertido. Para el año 2016, científicos japoneses comenzaron a investigar un fenómeno inusual en el que el caudal de un famoso río del país nipón se invirtió tras otros 2 fenómenos naturales. El acontecimiento ocurrió en la localidad de Tagajo, en la prefectura de Miyagi, al norte de Japón, y fueron los mismos habitantes de aquel lugar quienes se dieron cuenta del extraño fenómeno. Es así que grabaron el suceso con sus teléfonos para que alguien en las redes sociales diera su opinión y de una vez por todas conocer la causa de este cambio repentino.
Tal video hizo que los científicos se movilizaran hasta aquel lugar e investigaran por ellos mismos aquel impactante fenómeno. Según parece, los culpables de esto fueron las enormes olas de hasta 3 metros de altura que golpearon la prefectura japonesa de Fukushima tras un terremoto de magnitud 7.3. Sin embargo, los expertos no logran aún explicar la relación que hay entre estos dos fenómenos. Lo único que saben es que el caudal del río Tsunaoji invirtió temporalmente su corriente. ¿Y por qué habrá sido? Número 9. Kilauea. Probablemente no sea específicamente un río, pero sé que vale la pena ser mencionado. En Hawái existen cientos de volcanes activos, pero existe un lugar en específico que causa un verdadero terror, pues cerca del monte Kilauea está el río más terrorífico de todos, un río de lava. Este volcán se encuentra dentro del Parque Nacional de Volcanes en Hawái, y ahí mismo también hay una de las playas más inseguras del mundo. Y es que a pesar de tener una atractiva arena negra, esta playa es sumamente peligrosa. Esto se debe a la cercanía con el monte Kilauea, que ha estado en erupción continua desde 1983 y ha creado un espectacular pero peligroso río de lava 24/7. Y solo para que te des una idea de su peligrosidad, este río está en contacto con el mar, haciendo que la temperatura del agua llegue a 110 grados, lo que hace que sea imposible sumergirse y nadar. Impactante, ¿no es así? Número 8. Catarata de Hukou. Esta es la catarata de Hukou. Se encuentra en la provincia de Shanxi, China, y es conocida por ser la segunda cascada más grande de este país y la cascada amarilla más grande del mundo. Se encuentra en un río famoso de la provincia y siempre ha generado gran admiración a los científicos. Sin embargo, hubo un año que la comunidad científica de todo el mundo viajó hasta ese lugar por un impactante fenómeno. Dicho evento tuvo lugar en el año 2020 y todos los expertos se asombraron de la catarata y del río Hukou al ser afectado por el reciente aumento de las precipitaciones en los tramos superiores, ya que recreaba uno de los escenarios más hermosos de la naturaleza. Los fotógrafos acompañaban a los científicos hasta este lugar y es que viajaban de diferentes partes del mundo al observar estas icónicas escenas. Aquella catarata fue conocida como Cascadas Doradas y según los expertos se trató de un efecto óptico que esta cascada produjo y dejó impresionado a todo aquel que la admiraba, así sea en fotografías. Número 7. Criaturas sin ojos. Para el año 2020, Andrew Rose junto a un grupo de colegas se encontraban pescando truchas en un río de Australia, cuando de pronto capturó una aterradora criatura con una apariencia tan extraña que pensó que estaba alucinando. Aquella criatura de aspecto prehistórico presentaba características que dejó a todos los expertos en la pesca extrañados, y es que jamás habían visto algo así. El animal no tenía ojos, tampoco escamas, mientras que sus dientes eran impresionantemente filosos. Cuando aquellos pescadores subieron las fotografías de dicho animal, los internautas se quedaron sorprendidos y muchos aseguraban que se trataba de una especie jamás antes vista. Número 6. Caimán. En el año 2014, miembros de la familia Stokes capturaron a un caimán gigante en el río Alabama que medía 15 pies y 9 pulgadas de largo y pesaba 1011.5 libras, uno de los cocodrilos más grandes jamás registrados. A pesar de que este enorme reptil midió 15 pies de largo y pesó la asombrosa cantidad de 1011.5 libras, este caimán gigante fue sacado de un río en Alabama, convirtiéndose en el más grande jamás capturado. Los caimanes a menudo pueden alcanzar al menos 14 o 15 pies de largo, que es más grande que algunas especies de cocodrilos. La especie de cocodrilo más grande es el cocodrilo de agua salada, que puede alcanzar al menos 17 o 18 pies. Sin embargo, algunos individuos raros superan los 20 pies después de muchos años. Número 5. Juancho. Siguiendo con estos fascinantes reptiles, a comienzos de 2022, un grupo de cazadores que se encontraba en el río San Juan, en Nicaragua, de pronto observaron a lo lejos a un enorme cocodrilo. Los cazadores se acercaron al animal poco a poco, teniendo en cuenta que estos reptiles son sumamente agresivos y tienen una fuerza impactante. Cuando estaban lo suficientemente cerca, se dieron cuenta que el cocodrilo no quería nada con ellos, pero aún así lo capturaron.
La sorpresa para ellos llegó cuando tras varias horas de estar junto al inmenso animal de unos 5 metros de largo, observaron lo manso que era. Se trataba del cocodrilo más dócil que jamás habían conocido. Tanta fue la sorpresa para todos que los habitantes de los pueblos cercanos pudieron interactuar con el animal sin que éste los atacara. Muchas personas se fotografiaron con él e incluso lo acariciaron, y todos aseguraban que se parecía más a un perro que a un enorme depredador. El cariño fue tanto con el animal que le pusieron como nombre Juancho antes de liberarlo nuevamente. Número 4. Bolas de fuego del río Mekong. Durante muchos años, unas misteriosas bolas de fuego han aparecido en el famoso río Mekong en Tailandia. Esto se ha repetido cada año por mucho tiempo y hasta el día de hoy los científicos no han logrado darle respuesta a este inusual fenómeno. Y es que ni siquiera han sido capaces de identificar el origen de estas misteriosas bolas. El fenómeno es conocido como Bungfai Payanak o bolas de fuego de Naga y aparecen al finalizar la cuaresma budista en octubre. Algunos creen que las misteriosas bolas proceden del aliento de Naga, una serpiente mítica que reside en el río, aunque otros aseguran que las bolas de fuego son en realidad focos de metano que burbujean desde el río, pero que se tratan de una explicación científica aún sin confirmar y más aún que sea justamente en esa época del año. Número 3. Nutria gigante o lobo de gargantilla. Una inmensa nutria fue encontrada y desde entonces jamás se ha conocido un animal de esta especie de semejante tamaño. Se sabe que la nutria de América del Sur es la más grande del mundo, pero aquella que se encuentran en los ríos, arroyos y sistemas fluviales del Amazonas, Orinoco y La Plata son de las más grandes que se han encontrado, midiendo casi 2 metros de largo. ¿Puedes creerlo? Y aunque son realmente grandes y no pasan por desapercibidas, esta especie se creía extinta desde aproximadamente el año 1980. Sin embargo, recientemente, el director de conservación de Red Bull Argentina, Sebastián Di Martino, encontró un solo ejemplar de estas nutrias mientras recorría ese río en kayak. Es así que hoy en día la ONG se encuentra en una exhaustiva investigación para saber si hay más de su especie en la zona. Número 2. Jokulsárlón. Esta es la playa del glaciar Jokulsárlón, aunque realmente es uno de los ríos glaciares más cortos de Islandia. Sí, tal como oyes, la playa más famosa de Islandia en realidad es un río que mide solamente unos 1500 metros y en su desembocadura crea una laguna glaciar que finaliza en el Atlántico. Supuestamente, esta impactante laguna se creó entre 1934 y 1935 como resultado del calentamiento del clima. Sin embargo, en el año 1975, la laguna creció hasta los 18 kilómetros cuadrados y hoy en día tiene una profundidad máxima de unos 160 metros, lo que la convierte en uno de los lagos más profundos de Islandia. Pero esto no es todo. Justo en la playa donde desemboca el río glaciar, muchas veces aparecen icebergs realmente grandes en la arena volcánica. Una vez que llegan al océano, la marea los trae de vuelta y los empuja sobre la playa. Por esta razón, también se le conoce como Playa de los Diamantes. Número 1. Doble arco iris. Ver un arco iris es sin lugar a dudas una cosa espectacular, pero ver dos al mismo tiempo es algo alucinante. Y créanme, si llegas a apreciar uno en vivo, eres muy afortunado. Se trata de un fenómeno realmente raro que se puso en vista en el año 2021 y cubrió el río Uruguay para sorprender a todos los bañistas presentes, como también a los internautas que vieron las imágenes del maravilloso fenómeno. Según los expertos, se trata de un fenómeno óptico y meteorológico que incluye un segundo arco más tenue con los colores invertidos, es decir, el rojo hacia el interior y el violeta hacia el exterior. El arco iris puede llegar a tener más de un arco de luz multicolor originado por la descomposición de la luz solar en el espectro visible, la cual se produce por refracción cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy, pero antes de irte, si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. Hasta la próxima. ¡Chao!